Buenas noches compañeros, mi nombre es Nelson David García Chía, pertenezco al programa de gestión industrial. En este video voy a realizar la exposición de la película Precios, el análisis de la película. Entonces, en primera parte voy a ver la primera pregunta. Mencione dos personajes de la película que le hayan generado impacto y explica por qué de la elección. En el primer personaje es Marilyn Johnson, madre de Precious. Es un personaje que se caracteriza por tener una conducta agresiva, generando en su hija maltrato físico y psicológico. Al parecer posee un trastorno de personalidad antisocial, no tiene habilidades sociales ni cognitivas, condición que le hace que se encuentre en una situación de exclusión social. Otra característica importante en resaltar es que ella se encuentra inmersa en un sentimiento de odio y rabia que siente por su hija al pensar que Precious le quitó a su esposo, tal vez porque él tuvo dos hijos con Precious. El segundo personaje que me causó impacto es el de la profesora Blue Rain, profesora de la escuela alternativa. Es una mujer emocionalmente estable, cuenta con un alto nivel educativo y económico. Se evidenció que le apasionaba su trabajo de docente, fue un personaje importante en la vida de Precious. No solo le enseñó a leer y escribir, sino también ejerció una labor educadora social, brindándole redes de apoyo y generando en ella su capacidad resiliente. También enseñó a Precious a que se desaprendiera ese comportamiento agresivo eh, que ella tenía pues por todo el maltrato que tuvo por parte de la madre. Ya en el segundo punto, ¿de qué manera podríamos evidenciar el maltrato físico y psicológico? El maltrato físico viene por parte del padre, como lo vimos en la película. El padre abusaba sexualmente de ella, con la cual tuvo dos hijos, causando incesto. También por parte de la madre fue víctima de agresiones y palizas de una forma habitual. Pues en la película podemos evidenciar que le pegaba con los sartenes, que le pegaba con los televisores o con algún objeto que encontrara para lesionarla. También maltrato psicológico, pues la madre a través de la comunicación verbal con la que su madre se dirige a Precious mediante insultos, amenazas y críticas. También ejerce un abandono físico en cuanto a una alimentación balanceada, teniendo en cuenta el caso de obesidad que sufría Precious. Pues en la película evidenciamos que Precious era una mujer obesa. Esto era causa porque la madre la obligaba a comer a veces, ¿sí? No tenía una dieta balanceada, pues por el nivel social que tenía. En el sistema educativo también podemos evidenciar que en la primera escuela que asistió Precious, los compañeritos se burlaban de ella por su obesidad, no participaba en clase, no tenía un nivel comunicativo con sus compañeros ni social. Por lo tanto, era objeto de burlas, de bullying, y los profesores pues al respecto no hacían nada, sabiendo de pronto antemano que eran testigos de ella. También se evidenció en el sistema educativo que de pronto en el segundo embarazo que tuvo Precious, la misma rectora del colegio, pues para no tener inconvenientes o otro caso, decidió fue sacarla del instituto en vez de ayudarla. Entonces eso fue otro sistema, otro objeto de maltrato psicológico. Y en el grupo de pares que vemos, no tenía ninguna relación con ninguno de los jóvenes, ni amigos del barrio, ni del colegio en el que estuvo, ni ninguna comunicación social, ¿sí? Por su obesidad, por su forma de ser, fue objeto de muchas burlas, ¿sí? Bueno, en el tercer punto, porque a veces no podemos comprender el proceder de algunos sujetos los cuales actúan de una manera diferente a los principios éticos. Personalmente pienso que es difícil comprender a una persona que no actúa de una manera ética, tal vez porque sus comportamientos y acciones en algún momento pueden afectar a otra persona.
Debemos tener en cuenta que cada ser humano tiene diferentes principios éticos debido a que están asociados a la conciencia de cada uno, a las enseñanzas y valores incluidas en su núcleo familiar. Bueno, esto quiere, pues, para explicarlo más, de pronto hay algunas personas que no tienen los principios éticos como los tienen, digamos, una persona que crece con papá y mamá al lado. Sí, de pronto hay muchachos que de pronto crecen en las calles o ¿sí? Alejados de esos principios familiares o del núcleo familiar. En el cuarto punto, porque algunas personas creen no poder continuar con su vida frente a los dilemas presentados. Creo que algunas personas no pueden continuar con su vida frente a los diferentes dilemas y dificultades que se les presenta por su falta de seguridad en sí misma, tal vez originada por su baja autoestima y su vulnerabilidad por falta de habilidades sociales y comunicativas. Bueno, hay muchas personas que tienen, digamos, falta de autoestima, que de pronto no se quieren, piensan que son inútiles, que lo que hacen no es útil para la sociedad. Y eso es falta de autoestima, falta de seguridad en sí misma y de falta de conocerse a sí mismo, de saber cuáles son sus cualidades, sus fortalezas como ser humano. En el quinto punto, ¿por qué crees que el ser humano le da miedo enfrentar sus temores? Creo que al ser humano le da miedo enfrentar sus propios temores porque el enfrentar se está enfrentando a algo desconocido, causa ansiedad y angustia. Según el psicólogo José Guillermo, el temor daña o imagina, no, el temor o daña real o imaginario. Las malas noticias es que este sentimiento nos puede dominar, ¿sí? El miedo es un sentimiento que puede dominar al ser humano, no dejándolo realizar las tareas o no dejándolo exponiéndose tal como es, ¿sí? Que no se conozca a sí mismo como lo estábamos explicando anteriormente. En el sexto punto, ¿a qué hace referencia a Precios cuando dice que hay personas que tienen tanta luz que iluminan a los demás? Precios a veces pienso que estaban en un túnel y que allí solo podían ver la luz de su interior. Entonces mucho tiempo después de escapar de ese túnel empieza a brillar para los demás. Yo creo que en este punto Precious de pronto vio en ella, después de mucho tiempo, la luz que ella sobresalía, ya conociéndose a sí misma, conociendo sus fortalezas, sus cualidades como mujer, dejando de pronto el miedo, ¿sí? Aceptándose tal y como era en ese momento, ¿sí? Con la ayuda obviamente de la profesora Blue Rain. En el séptimo punto, ¿has conocido en tu experiencia de vida algún personaje parecido a Blue Rain? ¿Quién y cuál ha sido su historia? En el momento que yo entré o en mi vida del colegio o de la escuela, no conocí ningún profesor como Blue Rain. Creo y creería más bien que fue al contrario, profesores que no se preocupaban por los compañeros, sabiendo que de pronto había muchachos que estaban teniendo problemas en sus hogares, ¿sí? Y que se estaban dejando llevar por algunas amistades o que de pronto iban a llegar a la drogadicción, ¿sí? Y viendo esas cosas no se preocuparon por esos alumnos, sino que hicieron caso omiso. Eso fue más bien todo lo contrario a la profe Lurrain, en este caso. Y en el octavo, ¿cuál sería su análisis personal a luz de la película vista? Me parece una película interesante, deja una gran enseñanza. Lo que más me impactó es el daño psicológico y emocional causado por el maltrato de un ser humano. Le puede ser a otro ser humano. Bueno, en este caso, pues me impactó mucho eso, lo que un ser humano puede hacer cuando solo ofrece cosas negativas, cuando todo lo que sale de ello es negativo, insultos, maltrato psicológico y ese daño que puede generar a otra persona. Eh, el maltrato psicológico es algo que es muy difícil de borrar en una persona porque siempre vas a pensar mal, siempre vas a pensar que eres inútil, que no sirves para la sociedad, que porque eres gorda, que porque eres fea, alta, pequeña. Bueno, cualquier cosa que te puedan insultar, entonces
vas a pensar que es malo, ¿sí? Entonces el maltrato psicológico se vio mucho en esta película, los insultos verbales, y eso fue lo que más me impactó en esta película. Eh, a pesar de la situación traumática que Precious vivenció en su vida, nos deja otra enseñanza, que a pesar de las dificultades, de los miedos y de los temores que podemos padecer al sentirnos vulnerados, es necesario aceptar la ayuda de aquellas personas. En este caso, Precious en un determinado momento acepta a la profesora Blue Ryan y acepta esa ayuda que le está ofreciendo, esa orientación, y se acepta tal como es Precious, saliendo adelante, y que al final de la película, como podemos evidenciar, toma la responsabilidad de cuidar y amar a sus hijos, cosa que de pronto la mamá no hizo con ella sí lo va a hacer con sus hijos, salir adelante y esforzándose por tener un mejor futuro para ella y para sus hijos.